Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto son las artes del metal en Al-Ándalus. Coincide en estos días en Madrid hasta marzo del 2020 una espléndida y extraña, diría yo, exposición sobre una parte olvidada o un poco llevada al gran público, como son elementos que pertenecieron al arte andalusí y que se conservan esencialmente en pocos museos, pero que pueden hacer la delicia de los que los pueden contemplar y de los que pueden visitar esta exposición. Cuando era pequeño, una de las cosas que más me llamaron la atención o que tengo ahí en mi imaginario retenidas eran la primera vez que vi ciervos. Tenéis que tener en cuenta que los que vivíamos en pequeños pueblos no teníamos un zoo cerca para ir, ni teníamos de entrada posibilidades. Entonces veíamos los animales salvajes que había en las montañas nuestras, pues zorros, jabalís, ¿qué más había? Alguna cabra salvaje, pero ciervos con esas grandes cornamentas no veíamos nunca. Y recuerdo, como si fuera ayer, aunque han pasado más de 50 y bastantes años, cómo vi los ciervos en un parque en La Taconera, en Pamplona, en Iruña, y me dejaron sorprendidísimos esos movimientos, cómo mugían, porque tienen una especie, creo que se llama mugir, lo que hacen los ciervos, y cómo se movían con esa cornamenta y rascaban el suelo, y cómo se lamían. Todo eso me dejó absolutamente perplejo. Y me dejó también perplejo el enclave donde estaba, que eran los restos monumentales de lo que fue un fortín inmenso que había en esta ciudad, en la capital del Reino de Navarra, que eran unas construcciones del siglo XVI que se habían hecho de una manera increíble por si en algún momento determinado, con las guerras sobre todo de frontera hacia Francia, sitiaban y atacaban a la ciudad. Estamos hablando de unos muros que pueden tener prácticamente unos 8 o 10 metros mínimo de ancho, con unas grandes arriba troneras en lo que es el recorrido perimetral, y impresionan, hechas en piedra maciza, labrada, con unas puertas históricas cargadas de escudos. Me llamó muchísimo la atención. Sin embargo, lo que me llamaba también la atención era que de repente ese parque empezara por un lado, se cortara, hubiera un rascacielos, hubiera una avenida, hubiera una acera, hubiera un parque, y luego continuara la muralla, que se veía que la habían cortado. Y yo entonces, tampoco entendía de arte ni de arquitectura, y no le da importancia. Pues esto tendrá que ser así. Ya cuando fui creciendo y conocí a algunos arquitectos que ganaron muchos premios, pero por circunstancias de mi vida yo coincidí con ellos sin saber de arquitectura, y desde aquí a algunos sé que me oye, le rindo un fuerte homenaje, porque me lo he pasado muy bien con él en esta vida y he charlado mucho de cuestiones de arte, y he visto obras suyas y de otros compañeros que han hecho muchos de los... no voy a decir nombres porque no me gusta, y además no hablo con ellos para pedirles permiso, que son muchos de los elementos arquitectónicos del siglo XXI en la ciudad, en Pamplona, son realizados por ellos. Y hablaba yo un día en una comida a la que asistí, y dijo, oye, ¿y esto? Ahora la importancia, dice, de conservar todo el perímetro, qué bonito hubiera sido haber mantenido. Dice, pues tú sabes que esto supuso una pelea en los púlpitos entre los curas. Y yo digo, no tenía ni idea.
Dice, no, esto es poco sabido, no se han hecho demasiadas investigaciones, solo se ha investigado quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra. Y entonces los que estaban en contra de que se hubieran tirado las murallas eran los jesuitas. Los jesuitas que eran muy potentes allí, tenían mucho peso, pero muchísimo peso. Y entonces estos, como no eran de la ciudad, sino que eran muchos de las provincias vecinas, de Guipúzcoa, de Vizcaya, de la parte vasco-francesa, había alguno de Álava y de Navarra, pero no de la capital. Pues estos no tenían intereses, digamos, de sociológico, económico, familiares. Y estos se lanzaron al ataque de esta que consideraban una destrucción. Y sin embargo, los canónigos de la Catedral de Pamplona e Iruña, que eso sí que eran prácticamente casi todo clero local y muchas veces alto clero, que habían permanecido siempre muy pegados sus familias a lo que era el poder y a lo que eran las exigencias de modernización y económicos que estaban entrando en la ciudad con los nuevos ensanches, con los nuevos crecimientos, fueron unos encendidos partidarios de la destrucción de las murallas de la ciudadela de Iruña. Entonces hubo una temporada en la cual se estaban lanzando sermones unos, contestando los otros, volviendo a atacar unos, volviendo a contestar los otros. Y dije, y ya antes, pues esto nos entretuvo un rato, y yo les dije, hay que ver qué pena, ¿no? Cuando una ciudad tiene porque claro, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Toledo, que se conserva casi todo el perímetro de la muralla, o de Ávila, que tiene tanta muralla, y dices, qué bonito es que llegas ahora en el 2000 y pico y te enfrentas a lo que es un perímetro amurallado. Qué elegancia, qué prestancia le da eso a una ciudad. Y estaba en estas meditaciones, bueno, estas meditaciones ya pasaron hace mucho, pero estaba con estas cuestiones en la mente cuando leo que van a restaurar la puerta de la Virrambla de Vip Rambla. Se puede decir Vip Rambla separado o Vip Rambla todo junto. En Granada. En Granada. Y yo digo, pero ¿cómo que van a restaurar la puerta? Si esa puerta ya está como descatalogada. Entonces voy a hablar un poco de eso porque para que me sirva de pie a entrar entre a veces las burradas que se hacen, pero también los esfuerzos que luego se hacen después. La puerta de Virrambla estaba en lo que es la plaza de Virrambla, que está justo delante, a escasos 200 metros de la fachada de la Catedral de Granada. Era una zona morisca por excelencia, era donde está la catedral, era donde estaba la gran mezquita, entonces todo eso era la proximidad, por así decirlo, judicial, político, económica, jurídica, se llevaba alrededor de lo que era la gran mezquita. Y la plaza de Virrambla era uno de los iconos de ese enclave. La plaza de la Virrambla era sería un poco mayor de lo que es en la actualidad. Tampoco eran plazas de estas monumentales como las plazas que concebimos dentro de un urbanismo moderno o de un urbanismo incluso renacentista, sino que era una plaza pequeña y tenía una puerta que era la puerta de la muralla, que era el segundo perímetro de muralla que había debajo de la Alhambra. El perímetro de la Alhambra está todo ya, aparte de estar restaurado, está todo recuperado, limpiado, se han quitado todas las casas, todos los pegotes y claro, la gente, las personas cuando se acercan allí y ven aquello te quedas boquiabierto, porque de noche iluminado o de día viéndolo a la luz del sol con todas las estructuras, cada una distintas que tiene la Alhambra, pues absolutamente colosal. Y esa puerta, ese trozo de muralla, pues lo fueron cuarteando para ir haciendo las sucesivas ampliaciones urbanísticas y arquitectónicas que se hacían en Granada, y esa puerta en el año 1930 hasta el año 1933 había quedado sola entre edificios, pero vamos, que ya las casas crecían encima de lo que era la puerta, y ya hubo que tomar una decisión de hacer una
de hacer una avenida importante en lo que era Granada, y entonces pues como había que hacer la gran avenida, pues entonces dijeron, bueno, pues vamos a emplearnos en lo que es una gran en el fondo en trasladar la estructura de la puerta y plantarla en lo que era la media muralla, por decirlo de alguna manera, la media ladera entre ambas murallas. Imaginaros que en la parte alta hay una muralla sorprendente, que es la muralla de la Alhambra, y en la parte baja estaba la muralla que rodeaba el perímetro bajo de la ciudad. Entonces desmontaron toda la puerta y la trasladaron a esa colina de la cual estoy hablando. Y ahí ha permanecido hasta ahora. Y entonces, claro, ahora ¿qué hacían? La puerta ya, pues al estar en medio de un jardín o de una zona, no es exactamente una zona boscosa, aunque hay bastantes árboles, pero no es un bosque, sino que es una zona donde estéticamente sigue siendo muy bonita, pero de repente dices tú, ahí va, y en la mitad de ese bosque, ¿qué hace ese arco? Y entonces están planteándose, y ya han aprobado para este nuevo año, restaurar la puerta en su totalidad, crearle todo lo que era la estructura, porque todas las puertas prácticamente que había en Granada, salvo en la arcada particular que se hacían, eran más o menos parecidas. Entonces para que os hagáis una idea, era una puerta que tenía una especie como de dependencias encima de lo que era el arco y a los lados, y eso es lo que que incluso llegaban a ser a veces en la Alhambra, casi todas, esas partes superiores de las arcadas llegaban a ser un pequeño palacete. O sea, para que os hagáis una idea de la importancia que le daban a las puertas como elemento arquitectónico de acceso de entrada a la ciudad. Y entonces este año que se despide, el 2019, el 2020, que está entrando, empezaremos a ver cómo va a ser la restauración de esa puerta, que va a estar formando parte de lo que no es exactamente el conjunto de la Alhambra, porque quedaría extramuros, quedaría fuera de la muralla, que es la muralla ahora primigenia del conjunto de la Alhambra, pero va a quedar muy cerca y va a poder ser visitada, y le van a hacer unos accesos y unos paseos para que podamos contemplar la puerta y pasar por dentro de ella sin que nos caiga ningún cascote. Y todo esto me ha traído a la que os he dicho, que son las artes del metal en Al-Ándalus. Bueno, tenemos que fijar el momento histórico de donde son estas obras, de una manera más exacta, entre lo que es el año 711 y el año 1492, y se nos presenta un prisma de múltiples caras. ¿Qué pasa? Que como fue un arte de los vencidos y de los que había que apagar su memoria, pues y luego se juntaban varias cosas. Primero esto suponía que se arrasara con mucho de lo que eran las construcciones que había y se reconstruyeran. Bien a veces por barbarie, a veces por no darle alguna importancia. Porque ellos decían, bueno, hemos conquistado aquí, nosotros hacemos lo que queremos. Y otros decían, hombre, vamos a conservar el arte de estos infieles que nos han estado guerreando y han ocupado nuestro territorio, pues como os he dicho, del 711 al 492. Esto no puede ser. ¿Y qué pasaba? Que luego a esto, al interés de haber vencido a un pueblo y de no darle importancia a su arte, se unía que ellos, como no hacían representaciones de personas ni estatuas, pues tampoco se conservaban, porque a una mala, si hubieran hecho tallas, pues alguna hubiera caído por algún precipicio y en una obra hubiera aparecido allí, pero no. Las únicas lápidas, algunas cosas que escribían con texto, eran las macabrillas que se ponían, que eran las lápidas que se colocaban en los cementerios. Alguna lápida también se colocaba en lo que eran los palacios, y alguna pintura se hacía, pero remotamente y como muy privada, y casi de algún pájaro si eran muy avanzados ideológicamente, porque como Mahoma había prohibido hacer las representaciones gráficas de lo que eran las personas y de Dios, pues no se pintaba nada. Y también a esto se usaba que, si bien había construcciones muchas